Y así tuvimos la historia de nuestra avenida 18 de julio, pero ahora nos remontamos en la historia para ir al 18 de julio de 1830, que fue la jura de la Constitución, y para eso le vamos a dar la bienvenida al historiador y docente y escritor Alejandro Jiménez. Muchas gracias por estar hoy acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Estudiando, No, te veo que pero siempre además, estudiando. si les parece, yo les voy a hacer una pregunta para empezar. Ay, no. No, acepto, profe, no estudié. Yo ya terminé. Escuchen, ¿juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano que establece la Constitución? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayudará. Si no, Él y la patria os lo demandarán. Eso se leía en Bueno, todo... avísame antes a ver si juro o no. Pará. Eso y otras preguntas que no nos da el tiempo porque son unas cuantas, ¿no? Se leía cuando se juraba la Constitución el 18 de julio de 1830. O sea que evidentemente hubo una ceremonia. Claro, hay que tener en cuenta que en la época no había amplificación, no había electricidad. Claro, entonces sí. había que cada tanto, hacían pasar en tandas a un estrado en los pueblos y se leía. Hay una diferencia con lo que pasa hoy. Noelia no podría estar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sería ciudadana. Claro, porque las mujeres no eran consideradas por la primera Constitución ciudadanas. O sea que como solo Pablo. Como tantas otras personas. Ahí y él está. no Pero sé. yo no sé, Él no ¿ya sé estaría? tampoco. Por ahí si me toca... Bueno, No sí. tiene propiedad. No. Los ciudadanos no hay problema. Los ciudadanos había unas limitaciones, unas cuantas que eran... analfabetos, ¿no? Analfabetos, ebrio consuetudinario. Hay que demostrar eso. Pero, Ebrio consuetudinario es peones, muy bueno. jornaleros, sirvientes a sueldo, todo lo que eran relaciones de dependencia. Todo lo que dependían de alguien, de un patrón. Claro. Porque se suponía que podía estar influyendo ese patrón en esa persona, ¿no? Esclavos, por supuesto. Hubo esclavitud en el Uruguay hasta 1842. La libertad de vientres era lo que establecía la Constitución del 30. Bueno, pero ese día fue un día de fiesta, ¿no? Porque y era el fin de un proceso que yo diría que empieza en 1811 con Artigas y todo el ciclo artiguista que va hasta el 20. En el 20 se va Artigas, se retira al Paraguay, no puede llevar adelante su proceso o su proyecto federalista. Y ahí empieza otra historia en la cual no se concreta lo de Artigas, por más que hay un legado de Artigas, por ejemplo, los colores de la bandera de los 33 y los colores que se van a exaltar en su momento, no la bandera uruguaya tiene otros colores, pero la de la bandera de los 33 tenía esos colores liberales, ¿no? Y bueno, y vamos a ver que a partir de 1825, con esos actos, por ejemplo, la declaratoria de independencia el 25 de agosto, las batallas del Rincón y Sarandí, es que empieza una confrontación bélica entre el Imperio de Brasil y lo que llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que era Argentina en esos momentos, por el dominio de esa provincia tan codiciada, que había sido frontera entre imperios en época colonial. Y esto termina con la Convención Preliminar de Paz de 1828, que establece la creación de un nuevo Estado, que es el Estado oriental, ¿no? O Estado Oriental del Uruguay, como lo llamó la Constitución. Es un proceso muy interesante porque además tiene un convidado de piedra que es Inglaterra, ¿no? Que siempre es un poco el odiado, ¿no? Pero hay un diplomático sobre todo, que es Lord Ponsonby, que es el que va a mediar para que esa Convención Preliminar de Paz de octubre de 1828 establezca que ni de Argentina ni de Brasil. Es un nuevo Estado el que se va a crear en ese momento. Y un nuevo Estado que conformara a esos tres países, ¿no? A Argentina, Brasil y a Inglaterra. Que no le hiciera sombra. No, claro, pero además Inglaterra es bien claro, porque a partir de las invasiones inglesas, Inglaterra se dio cuenta, fue un acto fallido, entre febrero de 1807 y septiembre, o sea, en esos 7 meses, fuimos ingleses, ¿no? ¿Se acuerdan de una publicidad que mostraba que, por ejemplo, qué hubiera pasado si hubiéramos sido ingleses, sí, ¿no? Había una publicidad de un diario que hablaba de eso. Y bueno, los ingleses dijeron, no es necesario poner la bandera en el cabildo, ¿no? Como en otros lugares donde dominaron políticamente, donde fueron colonias, por ejemplo en África, en Asia. Dominemos sus negocios y el futuro de ellos era nuestro. Y fue así durante más de un siglo. Eso no solo en Uruguay. Claro, pero en el casi Uruguay, toda la recuerda, región. obviamente que tenemos varias pautas identitarias, entre ellas la más, conocida, que es el fútbol, ¿no? Pero después también van a llegar los ferrocarriles, van a llegar los seguros, va a haber unas pautas que en otros lugares fueron, por ejemplo, el rugby en Oceanía, por eso el dominio, o el tenis en otros lugares. En el caso de Uruguay, el fútbol fue y el cricket en un principio intentaron
introducir y no pudieron. Bueno, volviendo a lo que es este proceso, entonces se establece que ese nuevo Estado tiene que tener una constitución. ¿Qué es una constitución? Digo, a ver, otra pregunta, para audiencia también, ¿por qué no? Digo, o sea, ¿qué es una constitución? Porque el error recurrente es que es un conjunto de leyes. No, es una ley. O sea, la constitución tiene el carácter de ley, o sea, es una ley sola, que establece cómo se organiza un país, o sea, cómo se gobierna, sus distintos organismos, las características que tiene ese país, qué religión tiene. Éramos católicos apostólicos romanos en esa constitución del 30. No era como después lo fue en 1919, un Estado laico, ¿no? Después del vallismo. Otra característica era que el presidente no se elegía directamente, lo elegía una asamblea general que a su vez se reunía el 1 de marzo para establecer establecer quién era presidente, ¿no? Esa era era indirecta la elección, como en algunos países como Estados Unidos, donde sigue siendo indirecta, ¿no? Nosotros elegimos hoy directamente. ¿Se basó en la Constitución de Estados Unidos? Mucho, aunque vamos a ver que hay una controversia en la constituyente, las discusiones de aquella época, porque algunos, por ejemplo, como el caso de Santiago Vázquez, quería un régimen más federal, y José Yauri quería algo más como Francia, más unitario, no tan federal, gana ese régimen. Y otros constituyentes, como por ejemplo Lázaro Gadea, Cristóbal Echevarriaza, Positos, casi todo, ¿no? No sé si me entienden. Todas las calles son constituyentes prácticamente, Juan María Pérez. Uno entiende a veces el nomenclator, porque no lo conoce, pero sí es por estas pautas que tienen que ver con la historia. Y se establece también, por ejemplo, 2 cámaras legislativas, en esos igual que ahora, solo que los senadores eran departamentales, hoy son nacionales. Una alta Corte de Justicia, que luego va a cambiar de nombre, se va a pasar a llamar Suprema Corte de Justicia, y gobiernos departamentales que eran no intendencias, sino jefes políticos y de policía electos directamente por el presidente. Y ahí está el comienzo ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces, los departamentos eran de un partido. Vamos a aclarar de que cuando empieza la vida independiente de Uruguay, no hay partidos. En 1830 no hay partidos. Los partidos o los bandos, más que partidos, se considera que aparecen a partir del 36 de la batalla de Carpintería entre blancos y colorados, Villa Blanca y Villa Colorada. O sea que los 2 primeros presidentes, Rivera y Oribe, no pertenecían a un partido, porque no había partidos. Pero es claro que va a empezar a haber problemas porque muchas veces el presidente es de un partido, nombra a todos los jefes políticos de policía de ese partido, evidentemente, y empiezan a aparecer guerras y conflictos internos, caudillos locales que se levantan. Y quizás, lo más conocido sea fin del siglo XIX, principio del XX, Aparicio Saravia, que se levanta pidiendo voto secreto, representación proporcional, que tampoco lo había. Un departamento se llevaba a todos los senadores y diputados, cosa que hoy hay de acuerdo a los votos. O sea, como vimos, aquella primera constitución fue muy cuestionada porque impulsó o ambientó las guerras, ¿no? Decía José Pedro Varela, nuestro reformador escolar, la guerra es el estado normal de la República. Era una frase emblemática porque la guerra era lo habitual, la guerra civil, ¿no? Y después de Saravia, que es en lo último, 1904, es que empieza con el vallismo a gestarse el primer cambio constitucional en 1919. Ustedes fíjense. Pero hay casi 100 años. Casi 100 años, ¿no? Claro, exactamente. Es llamativo igual, pero, sí, o para la época no. Pero era muy difícil reformar la constitución. Había que esperar 3 periodos, era muy difícil tener votos para cambiarla. Es lo que se llama a nivel técnico una constitución rígida y muy presidencialista, ¿no? En el 19, se cumple. En el 1912 se cambia el sistema de reforma. Y el 17 se vota, el 16 se vota la constituyente y el 19 se establece la nueva constitución, ¿no? Que establece otro régimen, que ya estaríamos en otro programa, claro, ¿no? Pero que es el cambio de constitución, ¿no? La de 1830, ¿qué importancia, digamos, tuvo? Fue la primera, ¿no? Pero... Que de ser la primera es ser la que ha durado más, porque después, fíjense ustedes, vamos a hacer un recuento rápido. 19... En el 34 Terra la cambia, después del golpe, Estado del 33. 42 Valdomir la cambia después de haber dado un golpe contra el terrismo. Y en el 54, 52, en la reforma del colegialismo, cuando teníamos 9 presidentes, ¿se acuerdan? Que eso rigió del 52 al 67, y en el 67 la vuelta al presidencialismo. O sea que
En 90 años tuvimos una y luego tuvimos de ahí en adelante tuvimos 5. O sea que evidentemente quizás sea un poco la virtud el ser la primera, tiene algunas limitaciones. El Uruguay, por ejemplo, nace sin moneda, nace sin límites, por ejemplo, establecidos. Los límites recién después de la Guerra Grande con los tratados con Brasil, o sea, pero es evidentemente una constitución que es la primera y no podemos cometer acá lo que muchas veces comete, que ese es el anacronismo, decir, de juzgar esa constitución con la cabeza de hoy. Claro. ¿No? Ya pasó mucho tiempo, eso es lo que llama anacronismo. Yo creo que para lo que había en la época se critica, por ejemplo, que todos los que redactaron la constitución, José Yauri, por ejemplo, fue el miembro redactor, eran personas que no habían luchado en el proceso de independencia, que eran doctores, que habían estado lejos, que nunca habían estado en un campo de batalla, y es verdad. Pero eran quienes podían hacerla también, o sea, evidentemente inspirada en la Revolución Francesa, en la Constitución Argentina. Y había sí. había pocas constituciones en la región, Sí, esa época, en el continente. Claro, en aquella época la más conocida era la de 1826 en Argentina, que es la que inspira a la uruguaya 1830, pero yo creo que para lo que, como quien dice, para lo que había en la época, fue un comienzo que después, por supuesto, va a irse mejorando, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, no había corte electoral. La corte electoral es de 1924, fíjate, usted, un siglo después. O sea, las elecciones muchas veces caían en fraude porque las controlaban los jefes políticos de policía, o sea, eran juez y parte, bueno. Pero que, como siempre hay procesos, para que pase algo tiene que haber algo anteriormente y creo que la Constitución fue un buen comienzo, ¿no? Por más que es discutida en algunos aspectos, ¿no? Excelente, profe. Yo me toca ahora... Diga, Ser pregunte. Ser el malo, no tengo que preguntar, tengo que despedirlo increíblemente. Pasó muy rápido, pero ¿por qué? Si quieren seguir escuchando al profe, también lo pueden agarrar en las columnas que hace en la 970, ¿verdad? Sí, en el Tapabocas. Lunes 11:30 y el libro que es Ilustrados y Valientes. También. Que también aquí lo pueden... se los voy a dejar. Acá, Dieguito. Sí, ahí. se los voy a dejar a la producción. No. La producción soy yo el productor, así que bueno, voy a aprender. Profe, queda nada, agradecerle la verdad gusto. la presencia. Sí, hicimos un increíble. Está bien. Para adelante. Le damos un aplauso, por Bueno, favor, muchas que gracias. viene. Muchísimas Muchas gracias gracias a ustedes. por haber Muy estado amable. hoy acá. Muchas gracias.